Queremos compartir todo un esfuerzo que se llevó, digamos, en dos etapas fundamentales: implementación y la etapa de transferencia, ¿verdad? En este sentido, la implementación correspondió a un aspecto bastante operativo de implementación de todas las acciones, pero que ya tenía un compromiso de ir institucionalizando todos estos procesos de trabajo en diferentes escalas de intervención. En este caso, en sintonía y basado en los objetivos que nos ocupa el día de hoy en este intercambio, tratamos de recoger el emblema o el concepto de construir esas capacidades comunitarias en la gestión de agua para la vida. Una experiencia que inclusive está sistematizada, que se trabajó, y aquí compartimos esfuerzos con mi hermano Pedro Pablo Orozco, que estábamos en la codirección como la contraparte ejecutante y la contraparte institucional, y que desarrollamos todos estos esfuerzos que al fin y al cabo también convergen en la visión de buscar esos esfuerzos, esas acciones en la adaptación. Territorio, pues coincidentemente con la exposición anterior, que también llevaba ese trabajo de la mano entre esfuerzos conjuntos de diferentes instituciones, creando una visión amplia, integradora y no sesgada y delimitada por aspectos institucionales o aspectos de cooperación, etcétera, sino converger en un territorio en función de incidir o resolver la problemática. Pues el territorio de área de incidencia es un territorio bastante amplio, como pueden ver, de más de 5.000 kilómetros cuadrados, y con una cobertura de atención a los protagonistas también grandísima, de más de 19.000 hombres y mujeres que fueron trabajadores o protagonistas o incidentes directos en estos esfuerzos. Para efectos de ese trabajo, se desarrolló en la primera etapa de implementación aspectos metodológicos que en la plataforma que se tenía de cooperación para desarrollar este esfuerzo, que era CARE, la Universidad de Columbia Británica y una instancia consultora que trabajaba ahí, e implementaron una metodología de priorización. Es un esquema, pueden haber varias, una que fue muy efectiva, muy exitosa, porque se pudo llevar a nivel municipal y trabajar con los equipos técnicos municipales esta priorización de territorios de incidencia, denominado como áreas de sensibilidad social y ambiental. Es decir, cómo priorizar, dónde intervenir y con qué criterio. Hubo un mecanismo de identificación en el terreno y después, con algún tipo de herramienta, preparar estas zonas de priorización, definirlas con los gobiernos municipales e institucionales para poder trabajar y canalizar los recursos de manera más sistemática, más consistente y con expectativas de obtener los resultados esperados. Es decir, no podemos atender e incidir, y esto es una de las lecciones aprendidas que ya viene dándose en este tipo de proyectos de cooperación de hace muchos años, que no podemos atomizarnos en un territorio tan amplio porque no se denotan los impactos, sino que hay que priorizar los puntos interesantes, estratégicos, importantes, con esos criterios o la visión de lo que pretendemos atender o en lo que pretendemos incidir. Estamos siempre en el corredor seco de Nicaragua y de Centroamérica, y como vieron, pues hay 23 ¿sí? zonas, territorios o microcuencas que fueron identificadas de alta prioridad. Este trabajo de identificación también llevado del componente de producción sostenible y cuenca, esfuerzo que en esta parte, la contraparte, encabezada por Pedro Pablo, llevó en análisis de campo y estudio para identificar, y aquí tenemos un ejemplo de la zona de Limay, cómo estaban las áreas de recarga hídrica, las zonas de trabajo, de donde se iba a establecer, construir o analizar con las municipalidades y las comunidades los sistemas de agua, entre otras acciones. Entonces, si no garantizábamos el manejo de las áreas de recarga hídrica, el manejo de las microcuencas, definitivamente que las inversiones iban a conllevar a dejar infraestructura que en su momento ya no iba a ser funcional desde el punto de vista del manejo del recurso hídrico para consumo humano a nivel comunitario. También este es uno de los planteamientos que se venía trabajando, ¿verdad? El enfoque de manejo de las áreas de recarga hídrica, y por qué ese criterio de la visión sistémica en el trabajo de las cuencas. Y aquí, es decir, se estaba tratando de unificar esa visión de gestión ambiental hacia el tema de agua y saneamiento.
Es decir, a veces había un sesgo, una separación en cuanto a los términos o temas ambientales, inclusive trabajados con las municipalidades, cuando se hablaba de otro tipo de proyectos como el caso de agua y saneamiento. Se enfocaba en la infraestructura, se enfocaba en brindar el servicio, o sea, la infraestructura social en la comunidad, pero sin valorar la integralidad, todo lo que está en torno a garantizar el recurso. Y estas prácticas también y tecnologías productivas también separadas de la visión de la gestión de los recursos hídricos. Es decir, se hacían prácticas a nivel de finca, parcela, pero no se tomaba el entorno comunitario y la gestión que debería llevarse para ir garantizando la restauración o la protección de esa microcuenca que era la productora de agua, que era la fábrica del agua. Y que el compromiso comunitario radicara en esas buenas prácticas y desde ahí a ir cimentando la sostenibilidad, porque la gente tiene conciencia, tiene el compromiso, está clara de que tiene que garantizar ese buen manejo. Y de ahí, como les señalaba, las inversiones comunitarias, verlas de manera integral, ¿verdad? No solo sesgarla a un objetivo específico inmediato, sino una visión de manejo ambiental en estas cuencas. Aquí tenemos otro ejemplo interesante que se hizo inclusive en coordinación el proyecto y la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, la UNAM, en la Facultad Regional Multidisciplinaria FAR en Estelí, donde, como podemos ver, para poder incidir tenemos que tener referentes, inclusive es parte de los criterios para identificar esas áreas de sensibilidad ambiental y social, que es reconocer e identificar a nivel territorial con las comunidades todos los elementos hidrológicos, para saber realmente de qué estamos hablando: ojos de agua, nacientes de quebradas y ríos o tributarios terciarios, pozos, y otros elementos hidrológicos importantes para que la gente sepa de dónde viene el agua, cómo está su situación ambiental, cuáles son las medidas de manejo y que ellos asuman ese compromiso. Mientras tanto, se va diseñando con gobiernos municipales correspondientes y la comunidad las infraestructuras necesarias para garantizar el agua. Para consumo humano, prioridad número 1, lo mandata la ley 620, y es un compromiso inclusive de los objetivos de desarrollo del milenio, pero además para la producción sostenible, para las buenas prácticas agroecológicas a nivel de parcela y otros usos, que inclusive, como podemos ver en este caso de la microcuenca y que hicimos varios intercambios y reconocimientos ahí a nivel hasta de comité de cuenca, estos elementos hidrológicos en las cabeceras del río Estelí, de la subcuenca del río Estelí, garantizan el suministro de agua en esta parte media, en este valle, para la producción de tabaco. Y los comités de microcuenca acá arriba decían: nosotros somos los proveedores o garantizamos la recarga con las buenas prácticas que desarrollemos a la producción de tabaco, que es agroexportadora, que es intensiva, que es de grandes volúmenes en cuanto a uso de agua, de suelo como recurso, más la carga, digamos, de manejo agroquímica para la calidad del producto que ellos tienen que exportar, y ya con su agrotransformación. Entonces, era un compromiso. Gracias, mi amor. Era un compromiso bien interesante donde la plataforma incidía en un comité de microcuenca, dentro del comité de la subcuenca, gobiernos municipales e instituciones con las y los protagonistas de cara a un planteamiento. Este tipo de esfuerzo, esta identificación, este manejo, generó un fondo de la empresa privada a la alcaldía para compensación ambiental, mecanismo que todavía está embrionario, está creciendo, pero que ya está generando recursos disponibles a nivel del gobierno municipal de acá de Estelí. En este caso, esta es un poco la visión indóntica del proyecto en el sentido del nivel de escalamiento o de incidencia. Como meta era contribuir a mejorar esa calidad de vida y el bienestar económico en esta zona semiárida, a las poblaciones. Es un proyecto que podemos decirle que viene de la familia de inversiones de cooperación post-Mitch. Y es un proyecto que tuvo una gran preocupación en el marco de la cooperación con el gobierno de Nicaragua, para incidir en estas zonas altamente afectadas, en periodo seco, por el tema de la sequía, siendo del corredor seco,
pero en periodo lluvioso, por el tema de las inundaciones, deslaves y todo lo que esto conlleva, porque vienen eventos lluviosos extremos, caso de Limay, donde vamos a estar, y en un parteaguas que acabó con la vida y hacienda, como se dice comúnmente, de las familias asentadas en esa zona. Entonces, desde ahí era garantizar esa mejor calidad de vida. ¿Cómo? Desarrollando capacidades, herramientas, condiciones locales, gestión integrada, restauración y desarrollo económico en esta subcuenca. Pero todo esto conlleva en un proceso de trabajo desde nivel institucional, con compromiso, que todavía son esfuerzos que tienen que ir evolucionando y desarrollándose de mejor manera, ¿verdad? A nivel municipal o territorial, con organizaciones de base, pueden haber cooperativas de ahorro y crédito, pueden haber cooperativas de producción, pueden haber ONG, pueden haber asociaciones de productores, de cebolleros, de paperos, de ganaderos, y puede estar las y los protagonistas comunitarios en los comités de agua potable, pueden estar en los comités de su cuenca que nacen de estas estructuras sociales como son los gabinetes de la familia, comunidad y vida. En la estrategia Pincha, precisamente se trabaja desde la familia, desde el hogar, esa visión integradora en el seno familiar, donde hay compromiso. Ver la higiene, la salud, las condiciones de vida, hasta de la confección de alimentos, los instrumentos o tecnologías que utilizan para ello, salir al patio y ver ese entorno donde la familia se desarrolla a nivel rural, cómo está el patio estructurado, organizado, el buen uso o manejo del agua, de los residuos líquidos o sólidos, etcétera. Salimos a la microcuenca donde podemos encontrarnos con la parcela, con la fuente de agua, la microcuenca, el manejo, la cobertura y las condiciones ambientales que están en el entorno de esas parcelas o propiedades, y llegamos hasta las subcuencas o cuencas donde está el municipio y las instituciones que tienen que asumir los compromisos necesarios para poder cumplir o trabajar en función de la gestión ambiental, con énfasis en las familias. De esta manera podemos ver los resultados más connotados o representativos que nosotros podemos resumir en el proyecto. Pero para que estos esfuerzos no sean islas, para que estos esfuerzos no queden vislumbrados durante la vida del proyecto, sino que desde su nacimiento, esfuerzo de ejecución ya quedan institucionalizados, se llevó esta visión estratégica. Los enfoques: equidad de género como eje transversal, es decir, trabajar con la familia, trabajar con la equidad en la familia, roles de padre, madre, de hijo, ¿verdad? Cada uno tiene una prioridad, un esquema de trabajo, una visión de su entorno, inclusive en el marco de la adaptación. Gestión ambiental, esos compromisos que la comunidad pone de su entorno en función de la infraestructura social o productiva que se pueda construir o desarrollar con ello. Y de demanda, es decir, la planificación es local, las comunidades definen sus prioridades que pueden ser canalizadas o visualizadas a nivel del municipio, a nivel de una institución. Es decir, no hay la mano pachona de un proyecto que llega, hace, construye, decide, define, deja las cosas y se va o termina, sino que se hace por un canal o una estructura institucional, una estructura municipal y o social, que eso garantiza desde su nacimiento, desde que se construyen los esfuerzos, en su sostenibilidad. El proyecto se aparta, pero las cosas quedan, el desarrollo de las acciones quedan bien planteadas y establecidas. Y tenemos como estrategia el cofinanciamiento, que ya lo señalaban los colegas que me antecedieron, ¿verdad? Con una visión también de cooperación donde se busque una plataforma de cooperación conjunta, esfuerzos, donde hay hasta contrapartidas comunitarias en mano de obra no cualificada, por ejemplo, en otro tipo de esquema, donación de terreno, etcétera. Educación y capacitación, la gestión del conocimiento, esfuerzos como el que se está haciendo ahorita, el día de hoy, pues precisamente el proyecto promovía a nivel comunitario diseminar, capacitar a nivel formal y no formal, es decir, a nivel comunitario, a nivel de territorio, pero también trabajando con la metodología AVAR, una metodología entre otras también, aprendizaje vinculado a resultados, que ya viene desde hace muchos años implementándose en la región, promovido en su momento por GIZ. Entonces, con ese aprendizaje vinculado a resultados, en alianza con academia, en este caso la FAREM Estelí de la UNAM, se llevaron diplomados y hasta maestría. Participación comunitaria en el ciclo del proyecto, la planificación fundamental con las y los protagonistas, con la gente trabajando, planificando, decidiendo, diseñando e inclusive construyendo.
y fortalecimiento de capacidades. Para tener precisamente esa participación organizada, coherente y con capacidad de toma de decisiones, hay que fortalecer las capacidades. Y se tuvo que pasar por fortalecer capacidades institucionales, municipales y comunitarias. Aquí un poco el resumen que no podemos perder de vista. En nuestro país, estos son, en términos generales, los roles y responsabilidades en la gestión ambiental. Hay una instancia, que es el Ministerio del Ambiente, que tiene que velar por la gestión ambiental, pero que esta no se vea etérea, difuminada. Gestión ambiental es todo, era lo verde, lo bonito, el marén, el medio ambiente, ahí vemos los spots y todo. No, esto aterriza y se consolida desde la visión económica, desde la visión social y precisamente desde la visión ambiental, donde intervienen otras instancias de gobierno y podemos resumirlas en este sentido. Ahí desde ambiente y salud, desde trabajo de género, gestión integrada de recursos hídricos, agua y saneamiento, desarrollo local y producción sostenible, diferentes instituciones que rolan, que tienen mandatos de ley para trabajar y donde tenemos que intervenir. Esta visión institucional, el proyecto la retomó como una plataforma, una estrategia para convocar a las instituciones que en gran medida o no en gran medida pudieron asumir su rol y compromiso en este esquema de trabajo de intervención que se desarrollaba en el proyecto. Hay un poco resumido que para poder intervenir en las diferentes escalas, hogar, parcela, microcuenca o subcuenca, se construyeron un sinnúmero de instrumentos. Aquí los colegas que trabajaron, el equipo que estaba desde la contraparte, donde trabajaba nuestro hermano Pedro Pablo, otros compañeros como Diego, el hermano Toruño que estuvo en agua y saneamiento haciendo todo el enfoque estratégico también en su momento en el proyecto y que dio el arranque, digamos, en ese aspecto. Todos contribuyeron y aportaron en construir este esquema de conocimiento, de planificación y de visión, tanto desde nivel local, nivel municipal e institucional. Estas herramientas facilitaron, permitieron, empujaron e impulsaron de manera coherente todas las acciones. Y de ahí podemos resumir algunas actividades o acciones estratégicas en función de la protección de los recursos hídricos, el manejo, reducción de la vulnerabilidad. Como ejemplo podemos resaltar la rehabilitación de los bosques de galería, era fundamental, fue un elemento rector en la gestión de las microcuencas o de las subcuencas, restaurar más que proteger, porque en muchos casos la degradación de estos ecosistemas muy particulares, muy específicos, como son los bosques de galería, estaban en gran deterioro. Y uno de los temas prioritarios era rehabilitarlos o restaurarlos de tal manera que se garantizara las condiciones de suelo y las condiciones hídricas apropiadas para la gestión después o el uso de este recurso. Las captaciones de agua y protección de caudal ecológico, garantizar precisamente la vida de estos riachuelos temporales, intermitentes o permanentes. Aquí como podemos ver inclusive de este tipo de pequeña infraestructura se derivó lo que pudiese hacerse en el marco de la ley 620 como una área de escurrimiento y drenaje. Es decir, de ahí se tomó, respetando el caudal ecológico, una infraestructura pequeña de riego en una ladera, en una bajura, digamos, a la par de esta quebrada, para riego de hortalizas, pasturas, inclusive hasta frutales tenían, mangos y otros tipos de alternativas productivas, con la conservación de esta quebrada y de su caudal ecológico. Si nosotros promovemos o ellos quieren evolucionar, pueden llevarlo en el marco de la ley a hacer un área de escurrimiento y drenaje con una mínima infraestructura hídrica que le garantiza seguridad alimentaria o producción. Y ya en asociatividad, son varios parceleros los que están ahí interesados, después que ellos no tenían agua, que esta quebrada era intermitente. También se señalaba, y pues lo vamos a recalcar en este momento, las cosechas de agua de lluvia y de manantiales temporales a través de los reservorios. Esta visión de reservorios también tiene, basado en la recomendación de todo el equipo que trabajó y del análisis que se hacía con las y los productores, de que no es construir los reservorios a nivel de una propiedad, de una parcela, de una finca, porque era necesario, porque es zona seca, porque hay que captar agua, sino que también otros criterios entraban en juego. En diferentes niveles altitudinales,
en este caso de una microcuenca, establecer reservorios siguiendo la corriente superficial o el drenaje y escurrimiento de las lluvias. Y va cayendo en un reservorio, va cayendo en otro reservorio, así sucesivamente captando el mayor número de volumen, la mayor cantidad, perdón, de volumen de agua en un número determinado de reservorios. Inclusive, esto mitiga derrames, derrumbes, crecidas, etcétera, y ha garantizado la restauración de ecosistemas. Hay datos sobre eso, con la población. ¿Okay? En este sentido también pues viene el criterio ecológico y de protección de la biodiversidad, manejo silvicultural de los bosques, protección de áreas de recarga hídrica, todas las zonas de recarga protegidas, inclusive donde coincide la producción, pero siempre garantizando en todos los parteaguas y las zonas de recarga la cobertura boscosa y donde están las fuentes de agua, un manejo y protección que desarrolla y realiza la comunidad. El enriquecimiento de los bosques, reforestación, regeneración natural e inclusive identificación de zonas para colectas de semillas, que se hizo hasta con participación de funcionarios del Ejército de Nicaragua trabajando con las comunidades. Buenas prácticas agroecológicas, esta parte superior precisamente es lo que vamos a ir a compartir el día de hoy en la fraternidad. Ahí hay buenas prácticas agroecológicas con huertos familiares, tecnologías de conservación, uso sostenible de agua como el microrriego, en un parteagua de una microcuenca que drena hacia una subcuenca Platanares, etcétera, que va a la cuenca del Estero Real y que ya tuvo afectaciones en la parte baja en el Golfo Fonseca, donde se arrastraron en el Mich precisamente casi 24 millones de toneladas métricas de sedimento y suelos agrícolas a los humedales de Estero Real. Calculado inclusive en esas épocas que andábamos evaluando, estuvimos coordinados con los hermanos del proyecto, estábamos interactuando para sacar cálculo solo con los parches de revenido, calculando el volumen de sedimento arrastrado por revenido, no por la erosión laminar que se pudiera generar en otras parcelas productivas o sin cobertura. 24 millones de toneladas métricas se calcularon. Habían acumulación de más de 8 metros de sedimento, de 8 metros de profundidad en 200 y pico de hectáreas en una de las zonas de Estero Real con estos sedimentos de estas partes altas. También los cultivos de cobertura bajo sombra bien manejados en las microcuencas, ese es un área de recarga, pero como hay producción, pues hay cultivos perennes y bien manejados. Construcción de obras de conservación de suelos y agua, las galerías de infiltración en las áreas de recarga o obras de mitigación, como podemos ver ahí. Esta comunidad en la parte alta de la subcuenca del río Estelí decidió en un tema reducir los presupuestos de producción o de patio y de otros costos de agua y saneamiento para hacer este tipo de obras de mitigación o de prevención en precisamente el cauce del río Estelí a la orilla de sus nacientes. Y ellos lo construyeron, ellos hicieron las negociaciones con la alcaldía, identificaron las zonas de riesgo y establecieron los gaviones o ese tipo de obra. E inclusive esta otra comunidad en construcción de mitigación decidieron en un humedal natural que ha sido tomado por dueños de finca y lo han transformado en potrero, lo que genera ahora inundaciones, crecidas y la salida por ahí a un camino en esta comunidad de diseñar una obra de captación de agua, diques y barreras para que no entre a sus casas los volúmenes de agua captados o acopiados en periodos lluviosos. El saneamiento, ¿verdad?, que también se señalaba en los otros proyectos hermanos, los sistemas de agua potable comunitario con el modelo de proyectos guiados por la comunidad, fortaleciendo a los CAP y que llevan compensación ambiental. Siempre identificar, manejar, proteger bajo compromiso comunitario las áreas de recarga hídrica, la organización comunitaria, el emprendedurismo, toma de decisiones, la educación ambiental. Este fue un esquema del tema de gestión de financiamiento. Aquí lo que queremos decir en síntesis es de que las comunidades con los gobiernos municipales decidían, planificaban y gestionaban los recursos. En este gráfico que parece un laberintito ahí, pero era muy sencillo y muy básico para la población planificar y trabajar. Los factores de éxito, el alineamiento a políticas y estrategias de gobierno, la incorporación activa de las instituciones municipales y nacionales, la recopilación de instrumentos de planificación y gestión, es decir, no llevamos un menú nuevo, no llevamos cosas novedosas y descubriendo el agua, sino todas las tecnologías que ya tenían más de 20 años de estar en el país, repotenciarlas, reconstituirlas, recordarlas e implementarlas con la población por priorización de ellos mismos. Fortalecimiento de capacidades locales,
El conocimiento de manera horizontal, ya les decía, formal y no formal, las sinergias y complementariedades, el enfoque de compensación ambiental desde las comunidades, o sea, no se dio un PSA o un mecanismo de pagarles a ellos, sino que ellos, en contraparte de una obra, ponían compromisos, trabajo, mano de obra en proteger sus áreas de recarga, sus microcuencas, sus bosques, sus áreas naturales. La visión de un proyecto dentro del área de intervención, y nos queda pendiente siempre en otros esfuerzos que continúen, las coordinaciones e integración institucional, ¿verdad? Cohesionarla más, fortalecerla más, romper el asistencialismo, ¿verdad? Como una cultura tanto de la cooperación como de la espera de las comunidades con esa visión. Liderazgo y capacidad municipal en las negociaciones, en la gestión integral de sus territorios, más fuerza, más capacidades a nivel municipal. La visión integral desde lo específico a lo estratégico, es decir, aunque sean acciones concretas y específicas en el territorio, no perder de vista la visión estratégica de país, los instrumentos de gestión de nación y también en el marco de las cooperaciones que puedan devenir de este proceso. Los vínculos públicos-privados, aunar más esfuerzos con los productores y productoras, con las grandes organizaciones, como el ejemplo que les decía del llamado de una comunidad hacia las organizaciones o productores de gran escala. Las capacidades técnicas administrativas municipales hay que seguirlas mejorando y a veces los territorios muy amplios atomizan un poco los esfuerzos. Aquí están las alianzas, es un resumen de todos los que convergieron en este esfuerzo, en esta iniciativa, en esta visión, programas, proyectos, instituciones, gobiernos municipales, organizaciones de base. Todo un esfuerzo para establecer este mecanismo y esta plataforma de gestión de Cuenca. Pues y nos despedimos y agradecemos con esta reflexión, que en visión deseamos despedirnos, es decir, una gestión integrada de agua, una visión amplia de gestión ambiental con ese compromiso social para ir resolviendo esta problemática en nuestra zona seca en el norte de Nicaragua. Muchísimas gracias. Gracias, Francisco.